Buenas noches, hermanos, bienvenidos. Es para mí un placer compartir con ustedes el capítulo 4 y último de la carta a los Filipenses. En esta serie que hemos seguido hasta ahora, hemos podido encontrar en esta carta mensajes poderosos en que el Señor nos invita a estar gozosos en Él. Permítanme orar primeramente para poder abordar la carta. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos agradecerte, Señor, porque tú en medio de todas las circunstancias, tú nos sostienes, Señor, con tu amor. Bendice a cada uno de los hermanos que nos están viendo, Señor, y escuchando. Bendice a sus familias, Padre, y permítenos, Señor, llenarnos de ti en esta noche, Señor, con tu mensaje precioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo 4 comienza con una frase. Así que esta frase, junto con otras que podemos pensar en este momento, por lo tanto, de manera que denota que hay un mensaje muy importante que el apóstol Pablo estaba dándole a sus lectores en Filipos. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí lo podemos encontrar en el capítulo 3 del 20 en adelante. Eran tres aspectos sumamente importantes para la vida de todos nosotros como cristianos. Primero, nos habla de que no somos ciudadanos de este mundo, que nuestra ciudadanía es celestial. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Hay que aclarar que esta iglesia de Filipos comprendía plenamente lo que podía significar esta expresión. Recordemos que ellos tenían todos los privilegios de un ciudadano romano. Ellos comprendían perfectamente todos los beneficios que podían tener ellos como ciudadanos, en este caso, ciudadanos del reino celestial. También Pablo les dice nuevamente de que la venida del Señor está cerca en el versículo 3:20b. Por lo que tenemos una esperanza plena en que el Señor vendrá, y esto nos debe de motivar a estar gozosos también. Y por último, que va a haber un cambio que ocurrirá en los cuerpos de los creyentes, de un cuerpo humillado a un cuerpo glorificado, en el versículo 21. Hermanos, con solo esto era suficiente para permanecer firmes y gozosos en la fe del Señor. Pablo a la iglesia de Filipenses le tenía un especial cariño. Él los trataba con mucho amor. Él les decía, hermanos míos, amados y deseados. Sin lugar a duda, para Pablo era como hablarle a sus hijos, y realmente eran sus hijos en la fe, esos hijos que él amaba por sobre todas las cosas. La expresión de amados que sale en ese versículo, en la traducción es la traducción griega de la palabra agapetoi, ¿verdad? La palabra que enfatiza más un amor profundo, un amor duradero. Ese mismo término se utiliza en Mateo 3:17, cuando el Señor Jesucristo está siendo bautizado por Juan el Bautista, cuando estaba comenzando con su ministerio, y dice la palabra que de repente se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Pablo, a la hora de transmitir su amor a los filipenses, lo hace de una manera profunda y de una manera duradera. ¿Cuánto nos amará más el Señor a nosotros como sus hijos? Es algo que nosotros debemos de utilizar para reflexionar. Es una palabra profunda, como podemos comprender ahora el amor que podemos experimentar. El amor de Dios es profundo y es duradero, es eterno, podríamos decir. También a estas expresiones de amor por parte de Pablo, por la iglesia de Filipenses, también se une gozo, se une la palabra corona mía. Esta palabra corona también es en griego, antiguo también, y se dice que se refiere más bien a una corona que se le daba, ya sea de laurel o de pino, que se le daba a un ganador, a un atleta, cuando lograba llegar a la meta.
Bien, esta palabra Stefanos, ¿verdad? Pablo la utiliza dándoles a entender de que ellos eran su premio, de que la iglesia de Filipos constituía el premio que él iba a recibir, ¿verdad? En la eternidad. También les dice, estad firmes en el Señor, amados. Esta idea, este mandato de estar firmes nos da la idea de tener estabilidad en el Señor. Lo podemos encontrar en pasajes como en 1 Corintios 15:58, donde dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. También podemos encontrar esta misma idea en 2 Tesalonicenses 2:2, donde dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ok, les está dando una idea de estar firmes, estar estables, no permitir ser fluctuantes en su modo de pensar, ni en la fe que ellos están compartiendo. Es interesante cómo Pablo cautiva la atención con solamente este primer versículo de este capítulo. Está cautivando la atención de la iglesia de Filipenses. Él los trata con cariño, los hace un llamado de estar firmes. También él utiliza precisamente esa manera de tratarlos a ellos para cautivar su atención, para ir también a un punto sumamente importante en el cual Pablo no podía desligarse, porque él sabía que algo estaba pasando en la iglesia de Filipenses, y por eso es que en el versículo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique aparentemente eran dos mujeres que tenían mucha influencia dentro de la iglesia de los filipenses. Es bueno notar precisamente cómo el trabajo de las mujeres a través de toda la historia de la iglesia ha sido muy grande. Nosotros podemos constatarlo en nuestra propia congregación, pero asimismo lo constata Pablo. Pablo le está poniendo atención a una situación con dos mujeres muy amadas por él, pero que está sucediendo algo entre Evodia y entre Síntique. Pablo busca la reconciliación entre ellas, y por eso les dijo que sean de un mismo sentir. Hay algo aquí muy importante. Pablo no se hace de la vista gorda a una situación conflictiva que está pasando en medio de la congregación. ¿Por qué? Porque Pablo necesita que ese amor del que él está hablando se pueda constatar en medio de la iglesia, pero también necesita que esa firmeza con la cual él está tratando de que los hermanos comprendan, de que los hermanos vivan, es necesario que también en medio de esta circunstancia se pueda dar. En el griego original, este verbo ruego aparece a la par de cada uno de los nombres. Por lo tanto, en español se debería leer de la siguiente manera: ruego a Evodia y ruego a Síntique, dirigiéndose así en igual término a cada una de ellas, revelando que ambas partes deben de dedicar con todo su corazón a la resolución de este conflicto. Les está dando en igual nivel de responsabilidad para poder aclarar esta situación. Y cuando les está diciendo ahí que sean de un mismo sentir, podríamos decir que está diciendo que piensen lo mismo. Sin embargo, no se trata de una mera coincidencia de opiniones. ¿Por qué? Muchas veces pueden haber diferentes opiniones y no necesariamente significa que haya un conflicto en eso. Pero hay algo ahí que ellas deben de pensar lo mismo en el Señor, ¿verdad? Que lo que haya pasado no permita, no dé paso, no le dé licencia al maligno de introducirse ahí, o de alguna raíz de amargura o algo. Pablo necesita de que ellas
estén sintiendo lo mismo en el Señor. ¿En qué sentido? En el amor del Señor, que puedan reconciliarse. Y también les está pidiendo a ellas de que hablen, de que se acerquen. Precisamente para esto, también Pablo le está rogando a otros hermanos de la iglesia. Dice: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo le está pidiendo a un compañero fiel que pueda servir como puente en medio de esta situación. No se sabe exactamente a quién se refería. Se referiría, si era un nombre propio, compañero fiel, que en griego vendría siendo synsigos. Lo extraño es que ese nombre no aparece en ninguna literatura griega. O se está refiriendo tal vez al mismo Epafrodito, ¿verdad?, quien fue el que llevaba la carta, o a Timoteo, o a alguien en especial. Lo que sí se denota que cuando él dice ahí, compañero fiel, ahí se refiere a como cuando Jesucristo decía, llevad mi yugo, ¿verdad?, porque mi carga es ligera. Ese compañero fiel es alguien que está a la misma altura mía y que lleva la misma carga mía y que podía servir como mediador en esta situación. O sea, todos los que estamos en el servicio, en una congregación del Señor, nos debemos de ver como si fuéramos partícipes llevando un yugo, todos juntos, ¿verdad? Para vernos de igual en el Señor Jesucristo. También cuando está hablando aquí el Señor Pablo, dice, estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Es una frase que nos dice algo acerca de estas mujeres, que eran colaboradores muy importantes, ya lo dijimos, en la obra de Pablo en el Evangelio. Muy probablemente fue cuando el apóstol Pablo fundó la primera iglesia en Europa. Fue precisamente en la iglesia de Filipos. Pablo sabía que esta disputa desafortunada necesitaba aclararse prontamente. Con Clemente, algunos creen que se referiría tal vez a un Clemente que fue un líder de la iglesia de Roma. Sin embargo, eso es una especulación también. Lo que sí es importante de notar aquí es que está hablando de Clemente y otros colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Probablemente también había en la iglesia de Filipos gente que había colaborado con Pablo precisamente en la evangelización de la iglesia de Filipos. Ellos también tenían un gran honor en toda esta situación. ¿Cuál era ese honor? De que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, de lo que nos dice en Apocalipsis 20:15. Bueno, pero también podría significar que algunos de estos colaboradores tal vez ya habían partido con el Señor, ¿verdad? Cuando habla aquí de que Dios tiene muy en cuenta y nunca va a olvidar la colaboración de cada uno de estos a los que Pablo hace referencia. Pablo seguramente se sintió muy gozoso en su corazón al acordarse de cada uno de ellos. Y entonces Pablo hace ahí una referencia a algo muy importante, a lo que es el tema central en sí de esta carta. Y Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Perdón, regocijaos a pesar de todas las circunstancias. ¿Qué circunstancias pueden estar rodeando en ese momento a Pablo y a la iglesia de los filipenses? A Pablo en sí, que estaba en prisión, ¿verdad? Uno podría pensar, pero está en prisión, ¿cómo podría decir regocijaos? Muy bien, pero Pablo había aprendido mucho acerca de poder lidiar con todas estas circunstancias y no perder su gozo en el Señor. Y eso mismo quería Pablo
transmitirlo a los hermanos de Filipos. Ellos también estaban padeciendo persecución. Acordémonos de que Nerón era el emperador en ese momento y ciertamente había una persecución abierta contra la iglesia en todo lo que era el imperio romano, pero también las circunstancias internas de la iglesia. Aunque no se hace mucha mención con respecto a la disputa de Evodiu y Síntique, muy probablemente esto estaba de una manera u otra influyendo en el seno de la iglesia. También Pablo dice aquí que él había escrito una carta desde la cárcel y que el gozo que está en todos lados podemos verlo a lo largo de la carta. Hay muchos pasajes de la carta en que siempre Pablo está diciendo regocijaos, ¿verdad? Y que en medio de todas circunstancias nosotros debemos de regocijarnos. ¿Qué circunstancia podríamos estar atravesando nosotros ahora? Probablemente, bueno, claro está, la pandemia, falta de trabajo, circunstancias familiares. Hay muchas circunstancias en las que nosotros podríamos sentir tristeza, sentir afán. Sin embargo, podemos apropiarnos de esta palabra que está diciendo Pablo ahí. Regocijaos en el Señor. Y otra vez, regocijaos, ¿verdad? Pablo otra vez nos dice que el gozo está basado en un Dios que tiene el control de todas las cosas. No es una mera actitud positivista o estar alegres, porque no siempre vamos a estar alegres en ninguna circunstancia, pero sí, ese gozo debe de basarse en una confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas. En 1 Tesalonicenses 5, 15 al 18, el apóstol Pablo también anima a que estemos gozosos, de que oremos sin cesar y a dar gracias por todo. También dice ahí, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Pablo utiliza una palabra griega también que describe gentileza, epikeia, el cual aquí se refiere como gentileza. Otras versiones de la Biblia la traducen como paciencia, suavidad, etc. La palabra aquí traducida como gentileza podemos encontrarla también en 2 Corintios 10:1, cuando Pablo dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Se traduce como ternura refiriéndose a Cristo. Sabemos nosotros que para poder nosotros resolver situaciones difíciles en medio de la iglesia, a veces necesitamos de esa gentileza, necesitamos de esa mansedumbre, y necesitamos de esa ternura que el Señor nos da en medio de todas circunstancias. Pero también para poder transmitirla a otras personas que no son de la iglesia, ya que dice ahí, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces, como un testimonio hacia afuera de la iglesia, Pablo les está pidiendo que sean gentiles, sean mansos, sean tiernos, un corazón perdonador ante todo. Es lo que Pablo en sí nos está dando a entender en este pasaje. Y dice, el Señor está cerca. Pablo está haciendo referencia a la palabra Maranata. El Señor está cerca. Cuando vivimos con el conocimiento de que Jesús regresará pronto, esto nos hace que vivamos con más regocijo, que nuestra confianza aumente en medio de toda situación, y que también de que podamos reflejar a otros esa gentileza que el Señor nos demanda. Podemos continuar en el versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Creo que es reiterativa esa petición de Pablo. Así también lo hizo el Señor al referirse al afán y a la ansiedad que nosotros podemos sentir en el mundo.
Pablo agrega esta exhortación y puede relacionarse con las palabras anteriores. Si el Señor está cerca, ¿por qué preocuparse? ¿Verdad? Entonces, si el Señor está por venir, si tenemos la esperanza viva de que el Señor está por venir, vamos a estar firmes, vamos a poder resolver situaciones, tanto personales como en nuestra iglesia. Y también podríamos vivir en un mundo sin el afán con que el mundo a veces quiere inundar nuestros corazones. Este es un mandamiento, aparte de todo, y no es una opción que nos está dando Pablo. Pablo nos está ordenando: por nada estéis afanosos. Ahí es un imperativo en griego el que está utilizando Pablo. Muchas veces se torna un poco difícil no sentir un afán en medio de las circunstancias en que estemos, ¿verdad? O situaciones en las que en nuestra humanidad quisiéramos poder tener una respuesta pronta del Señor, que nos ayude en medio de alguna circunstancia. Volvemos a lo mismo. Estamos en medio de una pandemia, hay gente enferma, conocidos nuestros o familiares, hay falta de trabajo. Sin embargo, en medio de todo eso, nuestra confianza se va agrandando, nuestra paz se va agrandando a medida que lo entregamos todo en las manos del Señor. En Mateo 6:25, el Señor Jesús nos orienta a que no os afanéis por vuestra vida. Esta es un área que corresponde al poder del Señor. Él es Dios y nosotros somos sus hijos y debemos de esperar confiadamente en un Padre amoroso. Y también nos dice en toda oración y ruego. Pablo escribió que esto es un asunto apropiado de la oración. No hay áreas de nuestra vida que no le importen a Dios. Cada área de nuestra vida le importa a Dios. Y Él nos pide que por favor que le entreguemos cada área de nuestra vida. Muchas veces nuestras oraciones tal vez pensamos que no son contestadas, pero es que tal vez no le estamos pidiendo nada al Señor, sino que le estamos pidiendo solamente por algo específico, una área, pero a Dios le importa todo nuestro ser completo. Y Él nos pide que en lugar de estar afanosos, le entreguemos todas nuestras afanes al Señor, todos completamente. No pensemos que nosotros podemos solucionar nada. Y continúa donde dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Biblia describe 3 grandes aspectos de la paz que se relacionan con Dios. La paz de Dios, Pablo continuamente utilizaba esto como una introducción en sus cartas, ¿verdad? Esto nos recuerda que la paz no proviene de nosotros, la paz proviene de Dios. Esta es una paz que nosotros no podemos ni siquiera razonarla, solamente podemos experimentarla. Pero también hay una paz con Dios y que eso revela nuestra relación con nuestro Dios. Y eso es a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Nosotros podemos recibir la paz de Dios, ciertamente, una vez que hemos entrado en una relación de paz con Dios. Ahí es cuando podemos experimentar la verdadera paz. Y esta paz sobrepasa todo entendimiento. Esto no significa que carezca también de una conciencia, ¿verdad? Ni que sea algo imposible de entender. Pero sí, esto habla de que nos vemos limitados de poder a veces explicar, por ser una paz que necesita ser experimentada en nuestra vida, no solamente razonada. También dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra guardar en este aspecto habla más bien de una acción militar. Recordemos que en la antigüedad los romanos tenían lugares en que ellos guardaban con legiones, guardaban las cosas que atesoraban, ¿verdad? Esta paz es algo que solo Dios puede otorgar. Es una paz que guardará nuestra mente y nuestro corazón. Las mantendrá como un fuerte o en un castillo. Así lo mantendrá el Señor. ¿Qué mantendrá? Mantendrá
mantendrá nuestra paz completamente guardada y sellada. Cuando las personas parecen perder su mente o su corazón, por lo general está conectado con una ausencia de la paz de Dios. Por eso es que a veces podemos escuchar, perdió la paz, por ejemplo, ¿verdad? O cuando andamos con mucho afán, no estamos actuando como que tuviésemos la paz de Dios. Tal vez necesitamos a veces esa tranquilidad y esa certidumbre en nuestra forma de vivir, que pueda reflejar primero a nosotros que tenemos la paz del Señor en nuestro corazón. También dice en el versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, todas estas palabras: honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, digno de alabanza, podremos decir que son fruto, más bien, ¿verdad? Pablo diría que son un fruto y la comida de una mente que está guardada en la paz de Dios, ¿verdad? Cuando ponemos todas estas cosas en nuestra mente, estas se quedan en nuestra mente y después salen de nosotros. Cuando experimentamos la paz de Dios, podemos precisamente reflejar todas estas virtudes, ¿verdad? Podemos reflejar el fruto del Espíritu en paz con el Señor y en paz con nuestros hermanos. En esto pensad, mucha de la vida cristiana se trata de la mente. En Romanos 12 habla de lo necesario que es de renovar nuestro entendimiento y de renovar nuestra mente. Igualmente en 2 Corintios 10:5 habla de la importancia de desechar los argumentos y cualquier cosa superior que se exalta a sí misma en contra del conocimiento de Dios. Y que además debemos de traer cautivo a la obediencia de Cristo Jesús todo lo que esté en nuestra mente. Lo que Pablo aquí describe es una manera práctica de traer todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis de mí, esto haced, dice Pablo. Pablo tenía una integridad, tenía la suficiente integridad para presentarse a sí mismo como ejemplo en todas las cosas delante de la iglesia de los filipenses. Él en verdad podía decir: síganme como yo sigo a Jesús, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo Jesús. Es lo que en dos platos, si me permiten la expresión, Pablo nos quiere decir: sigan todas estas virtudes, trayendo vuestra mente cautiva a la obediencia de Cristo Jesús, y así imitarme a mí como yo imito a Jesús. Pablo se pone ejemplo, nuevamente les digo, porque él había demostrado en su experiencia que él así lo hacía. Y el Dios de paz estará con vosotros. Si los filipenses hacían todo lo que Pablo les había instruido, no solo tendrían paz con Dios, pero el Dios de paz estaría también con ellos. ¿Qué mayor regalo que este? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque podemos estar firmes en el Señor, recordando todo lo que Pablo les había dicho en el capítulo 3. Podemos también vivir de una manera amorosa, podemos mostrar nuestra mansedumbre, nuestra ternura, podemos experimentar la paz en nuestro Señor, esa paz que Él nos da, esa paz que es experimental, no es algo teórico, sino que es algo que vamos a experimentar una vez de que nosotros le permitimos al Espíritu Santo de que fluya en nuestra vida con ese poder y esa paz que solamente Él nos puede dar. Pero también dice aquí que el Dios de paz estará con nosotros en todo momento, y esa es una promesa
que la podemos encontrar en la Biblia reiteradamente y que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace un recordatorio también a los filipenses de que ellos han sido siempre dadivosos con él. En el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habíais revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo, cuando le está diciendo ahí que habéis revivido vuestro cuidado de mí, él está diciendo de que la iglesia de Filipos estaba ayudándole a Pablo, le estaba sosteniendo de una manera económica. Precisamente Epafrodito andaba en esa misión, estaba confortando a Pablo en la cárcel y llevándole algunas dádivas de los filipenses. Los filipenses siempre mostraron por Pablo un especial afán por ayudarle, un especial ganas de estar junto a Pablo en todo momento, demostrándole amor, demostrándole el cuidado que Pablo necesitaba en cada momento. Pablo no quiso decir, cuando dice ahí que habéis revivido vuestro cuidado, Pablo no quiso decir que los filipenses no estaban preocupados antes, sino que ellos antes les faltaba la oportunidad. Él sabía que ellos se preocupaban por él. Ellos habían revivido el cuidado de Pablo cuando tuvieron la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Pablo les está recordando que no se trata de que en el momento estuviese padeciendo escasez, y tal vez sí lo estaba padeciendo. Pablo recuerda a los filipenses que su gratitud para la ofrenda de los filipenses no era porque él tuviera necesidad, aunque de hecho sí lo estaba necesitando, sino porque era bueno para ellos mismos el ser generosos. Pablo les está enseñando a ellos con estas palabras de que el ser generosos era para bien, para beneficio de ellos mismos. ¿Por qué? Porque estaban de esta manera colaborando con el reino de Dios. Pablo dice que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es como Pablo podía decir que su gratitud no estaba basada en la propia necesidad. Aun cuando Pablo estaba en necesidad, él estaba contento en el lugar donde estaba. Valga la redundancia, estaba en prisión, aún precisamente en una prisión de Roma. Él sabía cómo vivir en humildad, él sabía lo que era vivir en abundancia. Pablo tuvo que trabajar cuando estuvo en Tesalónica. Pablo debió de trabajar experimentando escasez para sostener la obra. Pablo sabía perfectamente lo que era tener que trabajar, lo que era tener necesidad, pero también sabía lo que era vivir en una abundancia. Pero todo él lo filtraba con la obra y el gozo de poder servirle al Señor. Por esta razón, Pablo exclama: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía la autoridad de poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él lo decía porque él lo había experimentado y él quería que también la iglesia de los filipenses pudieran comprenderlo y experimentarlo en carne propia. Esto se refiere también a la habilidad de Pablo de estar contento en todas las cosas. Para alcanzar este contentamiento, él necesitaba la fuerza de Cristo Jesús. Muchas veces, tal vez se utiliza esta expresión de una manera que no procede en el contexto de la palabra del Señor. Tal vez se utiliza como si fuera como una actitud triunfalista, o pensar que uno puede lograr y alcanzar cosas fuera de lo que el Señor nos está pidiendo. En lugar de eso, debemos ver más bien cómo el Señor nos pide que nosotros debemos de someternos a Él y poder lograr
las cosas y poder lograr las cosas en Cristo Jesús, porque Él nos fortalece y nos da las fuerzas para poder acabar con la obra que el Señor nos ha puesto. También dice, sin embargo, hiciste bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Nuevamente le digo, Pablo no quería dar la impresión de que los filipenses se habían hecho mal al apoyarlo. Más bien, hay un sentido en que la generosidad de los filipenses era mejor para ellos mismos de lo que era para Pablo realmente. La generosidad piadosa en realidad hace más bien al que da que al que recibe, ¿verdad? Más beneficioso es dar que recibir. En el versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando Pablo está hablando al principio de la predicación, se refiere a los primeros esfuerzos misioneros de parte de Pablo para poder establecer la iglesia en Europa. Y esto se quedó registrado en el libro de Hechos 16. Pablo una vez más les recuerda, ninguna iglesia había participado con él, sino los filipenses. Por eso Pablo amaba entrañablemente a los filipenses, no porque dependiera de ellos, sino por la muestra de amor y gentileza que ellos constantemente le habían demostrado. Y que esto había redundado como un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo les describe a los filipenses en los términos que nos hacen recordar los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? En Génesis 8:21 y en Éxodo 29:18 y en otros pasajes podemos entender perfectamente la idea de un sacrificio acepto y agradable a Dios. También Pablo en el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Salutaciones finales. Viene, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo les recuerda antes de finalizar que Dios suplirá todo lo que ellos necesitan y que está dentro de su voluntad, ¿verdad? Cuando dice ahí, suplirá todo lo que os falta, no va a ser más ni menos de lo que ellos van a necesitar para poder subsistir y para poder engrandecer el reino del Señor en ese lugar. No debemos de pensar tampoco que los filipenses eran adinerados, no, porque también Pablo les decía a ellos de que ellos inclusive de sus pobrezas le habían compartido a él. Pero el Señor les dice, el Señor pues suplirá todo lo que les falte en sus riquezas en gloria. Todo lo que les falta iba a ser entonces concedido por el Señor, ¿verdad? Cosas materiales, pero también en todo la obra, en lo espiritual también iba a ser concedido por el Señor, dado que esta iglesia siempre fue una iglesia que se caracterizaba por buscar cómo servir al Señor en todo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo verdaderamente
quería ser usado de cualquier manera para que Dios se glorifique a sí mismo. Pablo también nos exhorta a nosotros para que seamos usados igualmente. ¿Para qué? Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Verdaderamente la obra de Pablo, inclusive en medio de la cárcel, no paraba. Muy probablemente estos santos que están saludando desde la casa de César, se referían a que durante el arresto de Pablo, algunos de estos, siervos, esclavos de la casa de César habían sido alcanzados por el Evangelio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es interesante que Pablo siempre comienza y termina con la gracia. Para Pablo, la vida de un cristiano comienza y termina con la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre. Así que era apropiado de que él también en sus cartas empezaran y terminaran con la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir? Es importantísimo y ha sido una bendición poder compartir y poder darnos cuenta de que el Señor nos pide primeramente estar firmes, reconociendo la obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? De que somos ciudadanos del reino de los cielos, de que el Señor Jesucristo viene pronto y que nuestro cuerpo va a recibir un cambio una vez que el Señor ha venido, pero también nos pide estar firmes ahora, en este momento, en medio de todas las circunstancias que podamos estar viviendo, de que podamos a lo interno de la iglesia poder compartir en armonía, de que podamos compartir de una manera tierna, de que podamos compartir la mansedumbre y el amor en sí por todos los santos que conformamos la congregación del Señor Jesucristo, que podamos también experimentar la paz que solo Dios nos da en medio de toda circunstancia, ¿verdad? Que podamos experimentar y compartir con otros de esta paz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar y al final de nuestros días con la seguridad y la confianza de que un día el Señor va a venir y que nos encuentre firmes y que nos encuentre también dispuestos a ser usados para la gloria y la honra de nuestro Señor. Que el Señor los bendiga.